Saludos. Esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 18 de marzo de 2018. El mensaje se llama Tómalo y déjalo. Oramos y esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Quiero extender los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta mañana y pedimos tu ayuda. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Pedimos que nos ayudes a oír tus palabras, a oírte desde arriba, Señor, y a seguirte, prestar atención. Gracias por todo lo que haces, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a todos en el precioso nombre de Jesús. Bueno, quiero comenzar comentando sobre la lección de los jóvenes. Semana tras semana se paran aquí los niños y jóvenes y les preguntamos que digan algún versículo y les preguntamos cómo pueden mejorar. Pero a veces me suena como un disco rayado, la verdad. Y están confesando lo mismo y deben mejorar en lo mismo, entonces como que no están mejorando mucho. Animo a los niños y a los jóvenes a que no solo se paren aquí y hablen lo que sea, o a que no solo confiesen lo que han hecho mal, sino que mejoren. Hablamos de gente que confiesa sus pecados o sus faltas para que su conciencia se sienta mejor, pero nunca se sienten realmente, o más bien nunca cambian. Entonces, si estás confesando lo mismo cada semana, el no ser fiel o el no hacer tus quehaceres que papá y mamá te ponen, o no portarte bien con tus hermanos y tus hermanas, deja de confesar y empieza a mejorar. Es muy fácil simplemente decir, bueno, voy a decir mi versículo y luego voy a confesar mi misma falta, mi misma debilidad, mi mismo pecado cada semana. No estamos haciendo esto solo para terminar una lección o para sonar mejor o para decir lo correcto. Estamos haciendo esto para mejorar. Y bueno, quiero solo un breve pensamiento para los jóvenes y para los niños. Vayan a casa y practiquen lo que alcanzan a mirar, que Dios y sus padres requieren de ustedes. Jóvenes y niños tienen una oportunidad maravillosa. No puedo enfatizar lo suficiente cuán bonita y hermosa oportunidad tienen los niños y jóvenes que están creciendo aquí. Hay mucha gente en el mundo que quisiera tener, aunque sea un poquito de oportunidad, como las que tienen aquí los niños y los jóvenes. Y bueno, este himno que cantamos también fue una bendición. Quiero leer un poco de la estrofa número 3. Dice: en la noche mi alegría es mi oración, pues descargo todas mis cargas y preocupaciones. Lo pongo en el pensamiento y el trono de Dios. Se mencionó acerca de cómo traemos muchos problemas sobre nosotros. La vida puede ser y es muy sencilla, pero a veces la hacemos complicada. ¿Y cuántas veces nos preocupamos, nos perturbamos por todas las cosas
este himno dice, llévaselo a Dios en oración. Pero no solo lo lleves en oración así como hablando, bla, 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 sino realmente descarga todo tu afán, echa toda tu ansiedad sobre Él, deja allí tu carga. Ese es el propósito de la oración. En otras palabras, es como la cuestión de la confesión. La decimos y decimos, ok, Señor, pequé, perdóname, estoy equivocado. Y después volvemos y nos levantamos y volvemos a cometer la misma falta. Ahí no hay arrepentimiento. Es lo mismo con la oración. Señor, te ruego por esto. Señor, hágase tu voluntad en esto. Pero después te vas a la cama y no puedes dormir porque estás preocupado por aquello por lo cual acabas de orar. Eso no fue una oración verdadera. No oraste. Pudiste mejor haber pasado tu tiempo en algo que no edifica y mundano. Hasta jugando un videojuego. Pero orar es cuando tomas algo y lo llevas a Dios y lo dejas en sus manos. Y no que luego lo robas de Él antes de que Él lo arregle. Dice aquí este himno, dice, quiero confiarte, oh Dios, mi camino. La vida, la muerte y la inmortalidad están en mis pensamientos de Dios. Es lo mismo otra vez. Nos preocupamos, nos afanamos, nos perturbamos, tratando de llevar nuestras propias cargas, cuando la oración se trata de descansar en Dios. Cuando le pides a Dios por algo, es no solo hablarlo con la boca, sino descansar, reposar en que Él se va a encargar de esto. Y voy a volver a este pensamiento más adelante, pero por el momento vamos a leer Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Para leer allí. Perdón. Versículo 28. Versículo 28 de Mateo 21. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Primero vemos esta historia. Este hombre le dice a su hijo que vaya y trabaje en la viña. Y el primero de entrada dice, no voy a ir, no quiero ir. No quiero, de hecho le dijo. Pero después, arrepentido, dice aquí, con remordimiento o repensando las cosas, fue y lo hizo. Una de las palabras en griego para el arrepentimiento es volver a pensar o repensar las cosas. Lo pensó 2 veces y dijo, mejor voy, y fue. Saben, no siempre es fácil seguir al Señor, y especialmente cuando Él nos muestra algo. Muchas veces nuestro primer pensamiento
cuando realmente nos ponemos serios acerca de seguir a Cristo, nuestra primera respuesta es: no quiero hacer eso. No puedo hacer esto. Pero después, al repensarlo, al mirarlo, vemos que esto es lo que necesito hacer. Es lo que necesita ser hecho. Mira, no se trata acerca de la emoción al hacer las cosas. Tampoco se trata de hacer las cosas por hábito, de manera religiosa. Ese es el problema con la gente religiosa. Solo es algo que lo hacen por tradición, por hábito, por costumbre. Y los buenos hábitos son buenos. Pero ser religioso en nuestros hábitos se vuelve algo hueco, algo vano. No hay valor en ello. No hay elección, no hay voluntad rendida. A veces vemos lo que Dios quiere que hagamos y todos queremos pensar: oh sí, estoy listo, estoy presto para hacer lo que Dios me diga. Y queremos estar alegres de decir: sí, Señor, yo haré lo que tú me pidas, yo iré donde tú me vayas, yo voy a someterme a ti. Y quisiéramos creer eso, sentir eso, y quisiéramos contarle a todos que somos fieles y que haremos cualquier cosa que Dios nos pida. Pero aquí el que fue alabado por Jesús, o el que fue el que en la historia o en la parábola es puesto como el ejemplo a seguir, no es el que tomó la delantera en decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, voy a hacer lo que tú me pidas. Señor, voy a hacer lo que tú me pidas. No, el ejemplo aquí a seguir, el que fue aprobado y encomiado, es el que dijo: no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Y bueno, es posible quedarse estancado allí y decir: no quiero hacerlo, y permanecer en obstinación y rebeldía. Pero este hombre después lo repensó, sintió remordimiento, y más importante, como producto de esto, cambió su decisión y su voluntad, y reconoció que necesitaba obedecer. Tal vez no le gustaba al principio, tal vez no sentía tanta emoción, tal vez no tenía el hábito de hacerlo, pero hizo lo que se le mandó y Jesús lo aprobó y lo usó como parábola de un hombre honesto que lo hizo no porque le agradaba, no porque era divertido y excitante o emocionante, no por hábito, sino porque se le pidió que lo hiciera. Y esa es la bendición, que lo hizo por causa de su autoridad, de la autoridad de su Padre, no por causa de él mismo. Esta es la bendición, hacer las cosas por causa de Dios, de quién es Él y de que Él es digno, no por causa nuestra. Nos guste o no, cueste lo que cueste y pase lo que pase, no por causa nuestra, tampoco por causa de nuestra religión. Una buena parte de la religión se practica con un propósito egoísta para uno mismo. Y lo hacemos solamente porque es emocionante, porque es bonito. Los jóvenes hablaron de los quehaceres en el hogar el día de hoy. Y sabes, las primeras pocas veces que lo haces y te sientes recompensado, hasta estás emocionado. Quiero alimentar al perro, qué emoción. Pero después de mes y medio, y es hora de alimentar al perro. ¿Ya no quieres hacerlo? Ya no es divertido. Y tal vez dices: sí, ahorita lo alimento, ahorita mamá. Pero después te ocupas en otra cosa y te olvidas y no lo alimentas. Y ya fracasaste. Ya fallaste en eso. Y es como si este joven hubiera dicho: no quiero alimentar al perro, ya me cansé de hacerlo. Pero el perro tiene que comer y mi mamá me está mandando a hacerlo. Por lo tanto, aunque no me siento tan emocionado, lo voy a hacer.
Tampoco es que esté promoviendo que hagamos las cosas a regañadientes o de malas, porque Dios tampoco quiere eso, pero que rindamos nuestra voluntad a Él al mirar que necesitamos obedecer y digamos de corazón: Señor, aunque no me agrada tanto esto, voy a obedecerte con corazón dispuesto. Y Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos esto como un ejemplo de cómo es la verdadera vida cristiana. Y después de que explicó esta parábola, la cual iba dirigida para la gente farisea y religiosa de su época, después les dice: realmente los publicanos y las rameras van a entrar al reino de los cielos antes que ustedes y por delante de ustedes, y ustedes quizás no entren. Hablamos de la obediencia. Creemos que hay que obedecer. Creemos en guardar las enseñanzas de Cristo. Pero si lo estamos haciendo, esta gente, los fariseos, estaban guardando los mandamientos de la ley de Moisés. Eran celosos de guardarlo. Pero Jesús les dice que los publicanos y las prostitutas iban a llegar al cielo antes que ellos. Sí, porque peleamos mucho en contra de la influencia de este mensaje tan diluido y tan barato evangélico de la gracia gratuita, donde todo es misericordia y casi no tienes que hacer nada más que hacer una oración. Y enseñamos la necesidad de obedecer y guardar las enseñanzas de Cristo, que eso es lo importante. Y lo es. Pero también es fácil ir de un extremo al otro. Brincar del extremo de la gracia barata al extremo de las obras. En un extremo tener las obras, en otro extremo tener la gracia. Pero necesitamos tomar todo lo que enseñó Jesús. Eso es seguirlo. No solo la misericordia y la gracia, ni tampoco toda la justicia y la obediencia, sino todo. Y respecto a esto, quiero hacer la pregunta: ¿cuál fue la diferencia entre los publicanos, o los que cobraban impuestos y las prostitutas, con los fariseos? ¿Qué fue lo que hizo que ellos sí entraran al reino de los cielos y los fariseos no? ¿Por qué sucedió así? Bueno, creo que hay muchos factores, pero un factor que quiero mencionar ahora, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, para mirar esto. 1 de Pedro, capítulo 2, para ver un poco de respuesta a esta pregunta. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es a lo que Dios nos ha llamado, a levantarnos por encima de lo demás, a ser un sacerdocio real, a ser una nación santa, un pueblo adquirido, poseído por Dios. No una gran cantidad de gente religiosa, no solo una cantidad de gente que guarda las reglas, sino gente que de verdad oye y obedece y ama a Dios. Pero quiero leer también el próximo versículo, versículo 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Ok? No éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que llegáramos a ser pueblo de Dios? Después del punto y coma está la respuesta. Dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Por qué?
porque antes no habían recibido la misericordia y ahora han recibido la misericordia. La Biblia dice en Tito que nos salvó Dios no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No hay ni una sola cosa que podamos hacer para merecer la salvación o para merecer llegar a ser el pueblo de Dios. Todos los que hemos llegado a ser pueblo de Dios, llegamos a serlo por pura misericordia de Dios. Es porque Dios tuvo misericordia de nosotros para llevarnos al lugar donde estamos. Los fariseos sentían que no necesitaban misericordia porque tenían todo claro y se creían sin pecado y guardaban todas las reglas, mientras que las prostitutas y los cobradores de impuestos no tenían nada que ofrecer. Estaban llenos de pecado. Por lo tanto, lo único que podían hacer era recibir la misericordia de parte de Dios. Gratuitamente, lo que Dios les estaba ofreciendo, agarrarse de eso. Y eso es lo que nos transfiere al reino de Dios, al pueblo de Dios. Recibir lo que Dios tiene para ofrecernos. La mayoría de nosotros sentimos que no lo necesitamos. Sentimos que estamos bien. La misericordia, he escuchado muchas veces, la misericordia es una de las enseñanzas de Cristo. El recibir misericordia no está peleado con obedecer y con guardar las enseñanzas de Cristo. La justicia, la misericordia, la paz es como un ave o una paloma. Un pájaro no puede volar con una sola ala. Necesita 2 alas para volar. Necesita ambas de sus alas. Sí, pero el problema es que mucha gente tiene una sola ala y dice, no, Dios es misericordia y gracia y se enfocan solo en eso. Y hay poca obediencia literal a sus palabras. No pueden volar. Otros tienen toda la obediencia y lo estricto, pero no tienen casi nada de misericordia y de gracia. Tampoco se puede volar así. Y parece que tristemente una de las cosas más difíciles en la cristiandad es tener las dos cosas juntas. Parece que la gente y los grupos tienen la tendencia a seguir lo uno o lo otro. Y es tan fácil desviarse a uno o a otro lado. Y tener las dos cosas es lo importante. Se necesitan 2 alas para volar. Llegaron a ser el pueblo de Dios porque alcanzaron misericordia. La misericordia es lo que no merecemos. Nadie merece misericordia. Pero tenemos que recibirla. Podemos recibirla. Necesitamos recibirla. Debemos recibirla, pero ¿cuántos realmente la reciben? ¿Cuántos quieren recibirla? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos la recibirán? He visto a la gente hablar acerca de la misericordia, pero mira, no puedes mostrar misericordia sino hasta que tú mismo hayas recibido misericordia. No puedes dar lo que no tienes. No puedes conocer lo que es perdonar hasta que no hayas recibido tú el perdón de tus pecados. No puedes conocerlo por ti mismo hasta que lo hayas recibido. Así es como llegamos a ser el pueblo de Dios, recibiendo los dones que Dios nos ha dado, y entonces podemos ser un real sacerdocio y dárselo a otros e interceder por otros. Pero tratar de crear una misericordia y una gracia propia
por ti mismo, en tus fuerzas. No somos el pueblo de Dios. Conocemos estas cosas. Conocemos la misericordia y la compasión y el perdón. Solo de una manera se llegan a conocer, recibiéndolo nosotros mismos. Pero es difícil recibirlo, porque somos demasiado orgullosos como para humillarnos y recibir la misericordia de Dios y decir, Señor, ten misericordia de mí. Es como en la oración. En nuestras oraciones confesamos nuestras faltas, suena humilde confesarlo, pero de verdad abandonarlo y dejarlo allí y dejar que Dios lo tenga y rendírselo a Él, eso requiere confianza, requiere humildad decir, Señor, no hay nada que pueda hacer acerca de esto, está en tus manos. Pero somos tan orgullosos que no queremos eso. Queremos ser capaces de hacerlo por nosotros mismos. Queremos ser capaces de decir, Señor, mira lo que hice. Pero eso no va a volar en el día del juicio. No va a haber ni una sola persona que sea aceptable delante de Dios fuera de su misericordia y de su gracia. Ni una sola. Ni una persona. Esa gente, los fariseos que oyeron a Jesús, oyeron lo que Él enseñaba. Su mensaje estaba lleno de misericordia y de gracia y se ofrecía a ellos gratuitamente. Pero no la tomaron. En cambio, los publicanos y las rameras tomaron esa gracia. Tampoco fue una gracia barata que dijeran, ya tengo la gracia, ya tengo la salvación, ahí está, ya está todo y ya estoy cubierto. Pase lo que pase. No, ellos experimentaron una gracia y una misericordia verdadera y llegaron a ser pueblo de Dios y una nación santa y un real sacerdocio. Lo experimentaron, lo tomaron y como un recipiente lo dejaron fluir a otros, lo donaron, lo dieron, lo regalaron a otros. De eso habla Jesús cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esos ríos no se refieren a tener emoción o diversión o mucho gozo o excitación. No. Los ríos de agua viva del Espíritu Santo es reflejar lo que has experimentado y poder dárselo a los demás. No siempre es divertido, no siempre es fácil, no siempre es algo que estás dispuesto a hacer a la primera. A veces no queremos hacerlo como el primer joven de la parábola. Pero como lo hemos experimentado y al repensarlo, mostramos misericordia. Mostramos misericordia. Mostramos perdón, porque de verdad hemos dejado nuestras cargas cuando le hablamos a Dios acerca de esto. No solo le hablamos a Dios con nuestra boca, sino que de verdad pusimos a sus pies todo. Pusimos todo a sus pies. Muchas veces oramos y Dios realmente no tomó lo que supuestamente le estamos dando porque no se lo dimos en verdad, solo lo burlamos. ¿Sabes? Si le ofrecieras a alguien, por ejemplo, no sé, a un necesitado, le ofreces una moneda, le extiendes la mano y cuando el necesitado alcanza su mano para tomar tu moneda, Tú agarras la moneda y te la vuelves a guardar. No sería muy amable, ¿verdad? Bueno, a veces así oramos. Oramos, Señor, aquí está, te entrego esto, lo puedes tener. Pero cuando Dios ya va a alcanzar su mano para tomar lo que le estás entregando, tú lo vuelves a jalar.
No, Señor, no puedes tenerlo. No puedes tener esta parte de mi vida. O no voy a confiarte con esta preocupación. No voy a confiar en que sí eres misericordioso. O no voy a rendirte esta parte de mi vida. Confesamos, aquí está Dios. Pero tan pronto como nos levantamos de la oración, le volvemos a robar a Dios aquello que supuestamente le habíamos entregado. Dios está ofreciendo misericordia y gracia y paz y descanso. Pero ¿cuántas veces le robamos esto a Dios? Y al robarle a Dios lo que le habíamos entregado, a nosotros mismos nos robamos de esa paz, de esa misericordia y de esa gracia. No sé por qué hacemos eso, pero ahí está Dios. Estos publicanos y estas rameras llegaron al lugar donde no les importó. No les importó quién estaba equivocado o aquello, quién hizo lo otro. Estaba allí y se les ofreció misericordia. Ellos la necesitaban desesperadamente y la tomaron. La quisieron. Y fueron lo suficientemente humildes como para recibirla. No importa de quién sea la culpa, Dios está ofreciendo misericordia. A Él es a quien le debemos todo, no le debemos nada a nadie más o a nosotros mismos. A Él le debemos todo y Él es el que está extendiendo su misericordia, tratando de brindarnos su gracia. Si uno lee en los evangelios, muchas veces vino gente a Jesús diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros, dijeron los ciegos. Y siempre que vinieron hablando así, Jesús les brindó su misericordia. No porque dijeron palabras mágicas, sino porque necesitaban misericordia y lo reconocían. Querían la misericordia y se daban cuenta de que no había nada que ellos pudieran hacer para merecer la misericordia de Dios más que pedirla. No estaban llenos de orgullo como los fariseos. Y me viene a la mente una única ocasión cuando se negó misericordia a alguien. Y fue al rico que murió y que pidió una gota de agua para calmar su tormento en el infierno. Y Abraham se lo negó. ¿Por qué? Pues porque el tiempo de misericordia ya se había acabado para él, no por otra cosa. Se le negó aún una gota de agua en el infierno. Porque la misericordia de Dios se había cerrado. Se le había ofrecido en vida, pero para él no fue muy importante. Podemos hablar de tantas cosas, pero si no comenzamos justo aquí, no vamos a llegar a ninguna parte. Podemos hablar de muchas cosas para obedecer, y es excitante, es emocionante, es gozoso empezar a obedecer cuando recién estás en tu primer amor y has saboreado la misericordia de Dios. Y descubrir lo que a Dios le agrada. Pero, por un lado, primero tienes que saborear esa misericordia. Y por otro, aunque ya no sea tan emocionante como al principio, por causa de esa misericordia que has recibido, hay que tener la actitud del joven que dijo: Señor, no quiero, pero voy a ir. Arrepentido, meditando en la misericordia de su Padre. Viendo cómo Dios había sido bueno con él. Viendo cómo él había saboreado esa misericordia. Porque recibió esos ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva no vienen por guardar aquella regla o esta otra regla o esta norma o regulación, o porque he sido amable, o porque he sido una buena persona, o porque he sido estricto, o porque conozco muchísimo la Biblia. De allí no viene
los ríos de agua viva, viene de haber probado la misericordia de Dios, de haber saboreado su gracia, de haberla recibido gratuitamente. Entonces tienes un fundamento para edificar. Llévale todas tus cargas al Señor y déjalas allí. Toma tus cargas, llévalas al Señor y déjaselas allí. Hay un dicho que dice, tómalo o déjalo. Bueno, yo les digo, tómenlo y déjenlo en las manos de Dios. Tómenlo, llévenlo en oración a Él y déjenlo ya allí, reposando en sus brazos fieles de amor. Siendo que Él es un Dios lleno de misericordia y de gracia. Padre, gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias por tu inspiración, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a ser participantes de tu gracia y tu misericordia. Que podamos recibirla y reflejarla a otros, Señor. Ayúdanos y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.